Buenos días, compañeros de sistemas. Buenos días, compañeros de mecatrónica. Pues una disculpa por lo de ayer, pero bueno, nos dieron el día y pues aprovechas para otras cosas que tienes pendientes. Pero bueno, aclarando que de los 9 mensajes que tengo aquí, que no he contestado, pues sí los voy a contestar, obviamente. Nada más que denme paciencia un poquito. O sea, espero, espero que hoy en la tarde, sí, espero que hoy en la tarde, este, logremos, bueno, logre sacar lo que tengo pendiente, sí. Entonces, entre ellos eso, o sea, hoy en la tarde espero revisar todo lo pendiente y, pues, básicamente ahorita lo que voy a tratar de darles es una retroalimentación, qué fue lo que hicieron, qué fue lo que entregaron y y Y bueno, ¿qué fue lo que les faltó? No, no quiero hablar tanto de fallar, sino, este, ¿qué les faltó? ¿Sale? Porque, haciendo una aclaración, la idea de las unidades, o sea, de las prácticas, pues no consiste nada más en, entrego algo para pasar y punto, ¿no? La idea es que le refuerce el conocimiento, la idea, que le entiendan a lo que están haciendo y que pues tengan cierto, eh, práctica, o sea, por eso se llaman así. La idea es de que ya no es, o sea, en el nivel en el que están, pues es mucho de su parte, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando vayas a trabajar así va a ser. O sea, cuando vayas a trabajar no va a haber alguien que te esté supervisando, ni que, de hecho, muchas veces tú eres el que dices qué cosas se van a hacer, ¿no? Entonces, es importante estimularles la independencia y aparte el buen trabajo. Yo creo que de mis alumnos que recuerdo que eran siempre muy buenos entregando cosas, o sea, que hacían muy buenos trabajos, la gran mayoría de ellos son muy buenos profesionistas. O sea, son gente que si ya desde la primaria, secundaria, empezaste a entregar cosas ordenadas, limpias, bonitas, pues eso. Ok, ¿qué califiquen? Bueno, por ejemplo, en el primero tenían que explicar los patrones. Había muchas maneras de hacerlo. Esta es una de tantas. Me gustó por este hecho, o sea, ver fórmulas. Sí. El hecho de que en algunos casos me pusieron un montón de pantallas, pero nada de fórmula, nada de texto, nada de evidencia de que realmente entendieron el patrón. Muchos dirán, ay, pero es que para qué, o no tiene caso. Recuerden que aquí es el concepto es evidencia, evidencia de que ustedes hacen las cosas y evidencia de que me demuestran que lo hacen, ¿no? Porque, pues yo creo que pasa como en muchos casos. O sea, cuando ustedes vayan a trabajar, van a tener que tener la evidencia con tu jefe de que realmente están haciendo las cosas. Porque igual puede ser cierto, lo están haciendo y les está saliendo bien. Pues damos un caso. Este, Cuando a mí me tocó recibir al centro de cómputo, el centro de cómputo actual, me tocó estrenarlo en enero de 1995. Y cuando lo echamos a andar, porque hagan de cuenta que las mesas y muchas cosas las tuve que armar con un grupo de alumnos me ayudó a cargar, me ayudó a armar, me ayudó a todo eso. Este, pues salió, afortunadamente, gracias sobre todo al esfuerzo de muchos compañeros, salió. Y yo creo que un problema que tuve muy fuerte con mi jefe después fue de que él no me felicitó. Entonces, algo tan simple como eso, ¿no? De que digan ustedes, eso es que eso para qué. Pues a mí realmente sí hubiera querido una felicitación. Y al final de cuentas me fui de ese departamento por lo mismo, ¿no? Porque no hubo evidencia de que reconocían lo que hacía. Y en otros lugares sí. Entonces me fui. Eso me gustaba mucho, la idea de esto, que pongan fórmulas, que pongan esto. Y si se fijan, es más que todo el concepto de que
de que tú entiendas las cosas, porque yo te las puedo explicar, pero lo más importante es como que tú lo entiendas y que tú puedas explicártelo a ti mismo. Ayer me pasó una cosa muy curiosa porque después de las elecciones siempre hay una comida. Yo normalmente nunca voy, pero sí fui esta vez. Y me pasó una cosa súper curiosa. La cosa súper curiosa fue de que en la mesa que me senté estábamos 3 generaciones de maestros del TEC. Es decir, había un maestro de mecánica que le había enseñado, que le había dado clases a otros 2 maestros que estaban ahí, y esos 2 maestros que estaban ahí me habían dado clase a mí. Y a la vuelta y a las espaldas mías estaba una, una maestra también de SEA, que también yo le di clase, o sea, ella fue mi alumna, entonces somos 4 generaciones, lo cual implica que varios de ustedes o algunos de ustedes van a ser maestros del TEC. No sé, posiblemente nadie de tu generación, pero la probabilidad de que los maestros del TEC son alumnos anteriores es muy alta, la gran mayoría lo somos. Entonces, eso implica que sepas explicar, porque posiblemente tú seas el maestro de las próximas generaciones. El experimento 1 y 2 era prácticamente la misma idea, o sea, tenías que explicar, puede ser tan prolífico como eso, lo cual es bueno, ¿sí? En el siguiente, bueno, aquí, en el experimento número 2, lo que esperábamos que es que aparte, lo que esperaba es que aparte de que explicaras cómo funcionaba el método, este, tratabas de hacer una comparativa, ¿no? Claro, muchos pusieron muy pocas cosas en la comparativa. Bueno, aquí por ejemplo te dice 6 Gauss 2 por 2 y 6 por 6 y te empieza a decir cómo se comporta y luego cómo se comporta. Quizás aquí lo que me hubiera gustado un poco más es de que ya hubo varios que le pusieron. Hicieron tablas donde decían, bueno, es que ocupa tanto en 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4 y cada uno de ellos vas viendo cuál gasta más o cuál, sobre todo en la comparativa siempre trata de hacer algún tipo de mostrar datos duros y y con eso tratar de, ¿cómo se llama? De este, de demostrar algo. Y es bien curioso, por ejemplo, les digo, yo doy estadística y nos ha tocado analizar datos históricos de muchas cosas y analizábamos datos de la gasolina y por ejemplo veíamos que como la gasolina la mayor parte la compramos, entonces la gasolina por ejemplo no cambió de precio en los años 50, duró más de 10 años con el mismo precio y estaba pues accesible, la gasolina era barata, bastante barata. Entonces, nos damos cuenta que, por ejemplo, nuestra economía depende demasiado de la economía norteamericana, lo cual es malo. Pero bueno, es malo porque pues si los americanos les va bien a nosotros también y si les va mal a nosotros también, como les está yendo ahorita, ¿no? Pero pero de alguna manera tú puedes hacer comparativas, ¿no? Y tú puedes decir, pues esto comparado contra esto y es algo que te sirve para ¿cómo se llama? Para tomar decisiones. Siempre lo importante es tomar decisiones, ¿no? Entonces, con las comparativas de que digas, si un método se hace, cuesta tanto, otro método cuesta tanto, eso es importante porque cuando tú digas qué método se va a utilizar para algo, tienes que dar una, una justificación. O sea, pongamos el caso para los de sistemas. Para los de sistemas te van a decir, a ver, este proyecto se va a hacer en Python, o este proyecto se va a hacer en PHP, o este proyecto se va a hacer en Java. Ok, pero ¿por qué? O sea,
¿Cuál es la diferencia que lo hagas en esto, que lo hagas en el otro? Ah, pues es que es más productivo así. O es que le gusta también puede ser, ¿no? De que a veces no haya no haya comparativa, no es alguien que te diga, es que tiene que ser en esto porque así tiene que ser. Lo mismo con los mecatrónicos, cuando los mecatrónicos desarrollen cosas, se supone que tienes que decir, pues vamos a usar tal tecnología o tal forma de fabricación, cosas por el estilo. Claro que va a haber veces en que tú vas a una compañía y esa compañía ya tiene sus normas, ya tiene su manera entonces ya no te permiten escoger, ya te dicen, aquí el estándar es esto, punto. Pero cuando tú puedas escoger, trata de hacerlo. Trata de hacer comparativas. Comparar no es malo, siempre y cuando sirva para un propósito, ¿no? Aquí, por ejemplo, la comparativa, pues sí le faltó esa parte de que me dijera, este es mejor que este de una manera más clara. Sí, porque les digo, sí lo explican y lo explican bastante bien, pero como que no. En el experimento número 3, eh, aquí lo que me sacó mucho de onda es que varios les puse copia, porque les dije que muchos ven o copian, porque también es muy difícil saber, digo, los puedo acusar de, o sea, agarran las tareas de los semestres anteriores. Entonces, como agarran las tareas de los semestres anteriores, agarran el manual de los semestres anteriores. Y esa nunca ha sido la idea. Aquí en el experimento número 3, la idea es que vieran otro software. Sí. Por ejemplo, dice, aquí agarran, es que no se alcanza a ver bien. Ese es un problema en esta cosa. Ok. Agarran un software que se llama, Online Matrix Calculator. Entonces, yo lo que quería ver esto, las pantallas, y que vieran que pues, hay mucho software disponible. Sí. Ayer precisamente estaba hablando, les digo, estaba hablando en la mesa con mi maestro de métodos numéricos, que la verdad a mí sí me gustó la materia. O sea, quizá lo único que no me gustó de la materia era que no usáramos casi computadoras, ¿no? Porque, por ejemplo, el maestro sí tenía una micro, que le llamamos, era una calculadora inteligente, pero no, la mayoría de nosotros no teníamos dinero para comprarnos una de esas, ¿no? Entonces, siempre te quedabas de que, ok, esta materia es para usar calculadora, para usar computadoras, o sea, e incluso aunque alguien diga, ay, no, ¿y qué tal si no tienes una computadora? Pues de todas maneras, ¿qué tal si no tienes lápiz, si no tienes pluma, si no tienes una calculadora? O sea, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces, la idea importante es esa, que digas, hay software que te va a ayudar mucho. El hecho de que lo compararas contra las hojas de Excel, básicamente las hojas de Excel, la idea es explicarte cómo es el proceso, que vayas viendo cómo se desglosa. Claro, ya cuando lo utilices, lo único que te va a importar es esta parte en azul, el resultado. Pero, siempre es importante, muy importante, que sepas que tienes opciones, ¿sí? Y eso es, y eso es importante. La verdad a mí me gusta mucho esta idea de que vean, aquí por ejemplo esta comparativa se me hace muy bien, ¿sí? O sea, qué cosas son iguales, qué cosas son diferentes, cuáles ventajas, cuáles desventajas. Y eso es para todos, ¿eh? En algorítmica, en nosotros en sistemas, me acuerdo que nos enseñaban mucho, nos decían, es que vean el mejor de los casos y vean el peor de los casos. Por ejemplo, les digo yo, así ya estamos con el pie, una parte del pie muy rápido, viajando. Entonces dices, a ver, en el mejor de los casos, no voy a tener tantos contratiempos. Y en el peor de los casos puede haber, que alguien, haya un accidente, están arreglando el camino, etcétera. Entonces empiezas a pensar, mejor de los casos, peor de los casos. Y eso es muy bueno, porque eso te permite prever cosas. En el experimento número 4, la verdad, lo único que me importaba y que califiqué fue la hoja de cálculo. En la hoja de cálculo, lo que me interesa ver es, ¿cómo se llama?
que haya una falla, ¿no? Si nos fijamos, aquí hay un momento en que los renglones se hacen todos ceros, por lo tanto, pues todo va a fallar. Claro, ¿por qué razones había ceros? Porque había ceros en la diagonal, porque había dos renglones iguales. Aquí está interesante porque lo hacen fallar por dos razones. Sí. Básicamente lo único que quería ver era un error. Entonces a muchos les bajé porque no me entregaron la hoja de Excel. Y lo importante aquí es eso, o sea, yo creo que todo el mundo han oído de los famosos hackers, pero los hackers no nada más son de computación. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes mandaron a varios saboteadores a Estados Unidos, nada más que no les funcionó. Pero por decir, decían, lo único que tenían que hacer era o sea, obviamente conocían muy bien el funcionamiento de ciertas fábricas y lo único que tenían que hacer es causar ciertos sabotajes, ciertos errores en ciertas cosas y con eso dañaban todo. Pero para que tú, o sea, tú tienes que saber algo por qué falla, porque cuando falle, tú vas a ser el ingeniero. Y algún día Carlos Alberto va a decirle a su jefe, es que falló por esto y hay que corregirlo así. O este, cualquiera de ustedes va a tener que decirles a sus jefes, cuando algo falle, cómo, por qué falló y cómo lo arreglas. O sea, por eso es importantísimo que entiendan los conceptos de por qué fallan las cosas, ¿sí? Entonces, esa fue la práctica número 4. Y bueno, eso es lo que tienen que hacerle. Por favor, tomen en cuenta esta retroalimentación. ¿Por qué me falla? Ah, pues me falla porque no entregué la hoja de Excel. ¿Por qué me falla? Porque está muchas veces me pasó, y les digo que sí me pasó, de que de que, no había explicación o la explicación era muy básica. Un detalle que también pasó en la práctica número 4 es que se equivocaron. Chequenlo bien porque muchas veces me mezclaron ejercicios de la práctica número 5 con ejercicios de la práctica número 4. Recuerden, la práctica número 4 eran los métodos de Gauss, Gauss-Jordan y factorización LU, que tienen que ver con métodos exactos. Y en la práctica número 5 tenía que ver con los métodos iterativos, método de Jacobi, método de Gauss-Seidel. Entonces, bueno, aquí qué me interesaba principalmente, ok, las hojas de Excel con la explicación, pero bueno, más que todo en esta era la explicación, que prácticamente era lo mismo que les pedí en la práctica 4, nada más que ahora describía lo otro. Me gustó mucho eso, por eso se los estoy poniendo. Me gustó mucho cómo explicaron. Sí. Posiblemente alguno de ustedes llegue a ser docente algún día. Un buen docente, más bien. Hago la aclaración, un buen docente. O sea, esa es la idea. La idea está de que ustedes tengan esa capacidad de descubrir, ¿sí? Porque, porque están en una etapa en la que ya no hay que ayudarte en todo. Decían que un problema que existe actualmente eran los niños, no recuerdo cómo le decían el adjetivo, pero eran niños muy pequeños, 4 años, 5 años, que estaban jugando y que de repente se caían y se quedaban ahí y esperaban a que la mamá fuera y lo recogiera. Pero dices, pero pues, si el niño se podía parar solo, sí, pero estaba tan acostumbrado a que la mamá iba a ir a recogerlo, a la que la mamá iba a ir a ayudarlo, que el niño no se paraba por sí mismo, haciendo la alegoría con ustedes. O sea, ahorita están en una etapa, tomen en cuenta que llevan 16, 17 años en escuelas, en la que esperan que el maestro te diga por qué estás mal, en la que esperas que si el maestro no te dice, si el docente no te dice algo, no lo aprendes, lo cual obviamente está muy mal. ¿Por qué? Porque cuando llegues a trabajar, y siempre va a ser cuando llega uno a trabajar, no va a haber quien te diga, te dicen, tienes que sacar esto. ¿Cómo tú sabes? Búscale, crea ideas, o como esto, o no nada más es hacer las cosas.
Este, en el 98 nosotros implantamos un sistema y bueno, yo era de los ingenieros que íbamos. Y hay una cosa bien curiosa. Les digo que íbamos tres, el jefe de nosotros, y agarró a un compañero que era de Ciudad Victoria, algo así, ¿no? De Reynosa, creo. Y como que le vio era como mejor programador que yo. Y a mí me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero, tu chamba va a ser explicarles. Vas a explicarles a las secretarias, vas a explicarles a los encargados cómo funciona. Y digo, eso es lo que tu chamba, vas a explicar cómo funciona. Yo no era maestro, bueno, no, sí, ya era maestro, pero pero mayoritariamente nada más daba una clase, ¿eh? Porque la mayor parte de mi trabajo era mantener el sistema de control escolar y los demás, el sistema de financieros, el sistema de recursos humanos. Entonces mi chamba era explicarles. Entonces yo tenía que hacer esto. Entonces muchas veces a ustedes les va a pasar lo mismo. O sea, van a tener que explicarles a la gente cómo funciona algo. Los de mecatrónica tienen un proceso, necesitan una línea de producción, entonces necesitan varias operaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, usar tornos de control numérico, fresadoras, taladros, cosas por el estilo. Entonces, ustedes como el ingeniero van a tener que aprender cómo se usan esas cosas y luego van a tener que ir con los obreros, con los técnicos y explicarles. Entonces, el detalle es que a veces va a haber un manual y a veces no. O a veces el manual no es muy claro, entonces muchas veces tú vas a tener que agarrar el manual, agregarles lo que aprendas durante la experiencia y luego explicárselos. Entonces, por eso este ejercicio es interesante, ¿no? Aquí esta frase es muy interesante. ¿Qué solución escoger? Cuando tú conoces y entiendes cómo funciona cada cosa, cuando tú entiendes este procedimiento, tú puedes decir qué escoges, qué solución tienes. ¿Sí? Entonces, es importante, por eso es importante hacer esto. O sea, yo sé que muchos van a decir, ay, qué hueva de hacer todas estas cosas y demás. Pero es para ustedes, o sea, al final de cuentas, si ustedes son así de detallistas, es muy posible que sus trabajos los aprecien mucho. Y si ustedes saben venderse, van a poder conseguir trabajos bien pagados. Aparte porque la idea de ser ordenado y explicar las cosas ayuda mucho. Que digan, ay, pero qué hueva, que no, 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 señores, eso, quítenlo de su vocabulario, porque la gente que oye es así de que, ay, no hagas eso, nada más con que pase ya. Normalmente son los que corren más rápido. Estamos ahí, son los menos, los que menos, y se lo digo yo por experiencia. Yo he tenido 3 empleos de tiempo completo en el sistema de docencia en 2 escuelas diferentes, y aparte he dado clases en un montón de lados, y nunca me han acusado de que sea holgazán, ¿no? No, siempre es. Ok, aquí hubo un problema de nuevo, era el problema de la copia. En el experimento número 3 de programas, tenían que comparar los resultados contra un programa. De hecho, aquí el detalle más interesante era que compararan que los resultados no eran iguales. Si por ejemplo aquí 10, 18, 13, 11, 10, 18, 13, 11, y te lo resuelve y te da estos valores, ¿no? Entonces, si ves los valores, te fijas que, por ejemplo, este es el valor que te da el programa y este es el valor que te da la hoja de cálculo, ¿no? 1.13, 3.96, 1.13, 3.95, 93. Aquí es más exacto. Sí. Y sí, el programa debería de ser más exacto. Eso era lo que yo esperaba, que me dijeran que el programa era más exacto. En la segunda 1.2206 sí son casi prácticamente iguales, nada más es un poquito más exacto. Y lo que pasa, de nuevo, la idea en la práctica número 5 era de que los métodos de Gauss y Gauss-Seidel no son exactos. Bueno, sí pueden ser exactos, pero les cuesta más trabajo. La idea aquí es que obtengas una solución que quizás no es la exacta, no es la ideal, pero que la aproximación es bastante buena.
Y eso es algo que tenemos que pensar, que muchas veces la solución que vas a obtener no es la solución matemática ideal, pero sí es una buena aproximación. Y eso es algo importante porque puede ser que esa aproximación sea más barata y más factible. Eso es importante, que piensen en la factibilidad. O sea, en el 1988, 98, perdón, 98, cuando nosotros cambiamos las calificaciones a que los maestros usaran una computadora para capturar calificaciones, nosotros tuvimos varios maestros que nunca quisieron, o sea, ponían a una secretaria a hacerlo. Siendo honesto, yo me burlé de ellos, ¿no? Porque dije, oiga, mejor una secretaria que en teoría tiene menos estudios que usted, se puede adaptar, y usted, por no querer, no quiere usar una computadora, pues oiga, está como, y aparte está en educación superior, como que no va a usar una computadora. Pero bueno, la idea es de que de que si yo me hubiera esperado a que todo mundo estuviera de acuerdo y todo mundo hubiera aceptado lo de las computadoras, nunca lo hubiera hecho, ¿eh? Entonces muchas veces les va a tocar eso, van a tener aproximaciones. ¿Vas a hacer las cosas como tú esperas? No. O sea, les digo, yo el sábado espero irme de vacaciones. Entonces, según mis cálculos, según Google Maps, me tardaría 8 horas. Según yo, y porque conozco el camino, yo esperaría hacer 5 horas. Espero por lo menos media hora menos. O sea, en lugar, no, perdón. De aquí a Puebla, yo espero, el Google Maps me dice que son 6 horas. Yo espero hacerlo en 5 horas y media, 5 horas posible, pero bueno. Pero es una aproximación. Realmente no estoy seguro. ¿Por qué? Porque hace años que no agarro esa ruta. Pero las aproximaciones te sirven. Dices, ah, pues a ver, si hago un poquito más rápido, pues ya me paro a comer y aprovecho el tiempo. Si no, pues ni modo, como cualquier cosa y ya. Entonces, para eso son las aproximaciones que te digan, a ver, ¿es el valor exacto? No, pero sí es muy aproximado. Sí, de hecho, si nos fijamos, el tercero 0.761583, 0.7615, sí, sí, de hecho son, pero aclarando que esto es ya la iteración número 10. Si nos fuéramos, por ejemplo, a la iteración número 5, la iteración número 5, pues sí se parecen también, ¿eh? Ya los cambios que hay ya son mínimos. Es que de hecho en Gauss y Gauss-Euler, y yo creo que es algo que a mí me pasó, me faltó, es que no llegas hasta la iteración 10 necesariamente. O sea, tú dices, por ejemplo, ya cuando los errores sean algo por 10 a la menos 4 menor, por ejemplo, tú dices, ahí le paras, es decir, ya no llegas hasta acá, te quedas aquí. Y si nos fijamos, los resultados de aquí contra los resultados de acá ya son mínimos, ya prácticamente no hay diferencia, o hay muy poca diferencia. Entonces la idea, sobre todo en Gauss-Seidel y y Gauss-Seidel y Jacobi, es esa, de que cuando ya el error sea mínimo, déjalo ahí, ya no sigas iterando. ¿Vas a obtener algo más exacto? Sí, pero ¿a qué costo? Ya no tiene caso. Algo que también tiene que ver con esto, y se me pasó en el punto anterior, en las comparaciones, la comparación tenía que decir, y sí se las dije, que los errores en Jacobi son más grandes que en Gauss-Seidel. ¿Por qué? Porque Gauss-Seidel utiliza, o sea, son todos que son casi exactamente iguales. La única gran diferencia es que Gauss-Seidel utiliza lo que le llaman diferencias adelantadas, o no, no diferencias, sino valores adelantados. Es decir, si tú consigues un valor mejor, inmediatamente lo usas. Jacobi no. Jacobi dice, uso todo lo del anterior. Imaginemos a un docente que dice, ah, pues yo voy a usar lo que me enseñaron mis maestros. Y hasta que vea que hay una mejora, entonces lo cambio, de otra manera no. Y al revés, un docente que dice, a ver, pues esto no me lo enseñaron mis maestros, pero está saliendo ahorita y es mejor que el anterior, pues uso eso. Imaginemos el caso ahorita, el caso mío con ustedes. Yo ayer que estaba hablando con mi maestro que me dio métodos numéricos, yo le decía, yo no los pongo a hacer a mano, porque no le veo caso. Yo lo que quiero enamorarlos, lo que quiero es lavarles el cerebro
de que usen computadora, de que en lugar de que te pongas a hacer operaciones a mano, ponte a hacer fórmulas en Excel, ¿sí? Y ese es también uno de los propósitos de las hojas de Excel. Vean cómo se hacen las fórmulas. Y a partir de eso, algún día, o sea, no tan lejano, es muy posible que ustedes tengan que hacer hojas de Excel con fórmulas para calcular presupuestos, para calcular ciertos, por ejemplo, los gastos de un inventario, incluso hasta la nómina. Los contadores usan mucho Excel también para muchísimas cosas. Yo he hecho ayer raro ver a un contador, ver a un ingeniero con su libretita y su papel y lapicito y su calculadora decimos de la de Maizoro. No, ya lo más normal es que traigas una tablet, traigas una laptop o una notebook y todo lo haces por computadora. Eso es lo más normal. ¿Y qué es lo que intentamos hacer? Agarramos lo más nuevo como Gauss Seidel. Gauss Seidel dice, pues, oye, si ya hay algo mejor, pues agárralo. Sí. Y aquí la comparación de los resultados tenía que decirte eso. ¿Sí? De hecho, esa es parte importante. Y de nuevo, a mí me gusta mucho esta parte. Similitudes, diferencias y ventajas y desventajas. ¿Sale? Me encanta. ¿Por qué? Porque eso significa una manera de pensar en la que analizan las cosas y sirve para todo, ¿eh? O sea, no nada más sirve para la escuela, siempre les digo de que estas heurísticas, estas estrategias no son nada más para la materia de métodos numéricos. No, 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 no. Analiza tu trabajo y dice, a ver, ¿qué ventajas y desventajas? Uf, todo tiene ventajas y desventajas, ¿eh? Trabajar para mí, para el TEC, fue ventajas y desventajas. Este, hasta para si van a conseguir novia y esposa también igual. ¿En qué se parecen tus pretendientes? Pues en esto. ¿En qué se diferencian? Pues en esto. ¿Qué ventajas tienen esto? ¿Qué desventajas? Pues esto. ¿Sí? Todo, hasta la comida, hasta todo se puede hacer una comparativa y es muy útil. Claro que después la gente dice, es que eres bien criticón. Pues sí, la verdad sí es cierto, uno es muy criticón. Pero también a veces te ayuda. También hay que ser diplomático, ¿eh? O sea, yo si me pongo a criticarles así nada más y algunos de ustedes se pueden molestar, lo cual tienen razón, ¿eh? Entonces no crean que en el que no lo entiendo, ¿no? Que a veces la gente se molesta de que, ay, es que todo nada te parece. No es que nada te parezca, es que simplemente analizas las cosas realmente. Y ya a partir de eso puedes establecer juicios, decisiones. Para lo que son importantes ustedes es para decisiones, no para hacer esto a mano. En el experimento número 4, lo que me importaba más es la hoja de Excel. En la hoja de Excel, por ejemplo, varios de ustedes, y eso me gustó mucho, bueno, aquí, en este, ¿no? Este es Jacobi fallando. Aquí no falla mucho. Digo, de hecho se ve que no falla. Por ejemplo, aquí sí se falla. Si le pones un cero en la diagonal, falla. Aquí también falla. Bueno, ceros en la diagonal, ¿no? Y aquí, por ejemplo, es interesante porque nosotros podemos ver que no es una matriz dominante. O sea, la diagonal, el 4 sí es mayor que los demás, pero el -1 no es mayor que estos. Y este 4 sí es mayor y este 4 también. Pero como este valor no es mayor que sus elementos, no, o sea, no es una diagonal dominante. Entonces, a la hora que sacas los errores, si fijas aquí, los errores nunca bajan. Entonces el sistema no se soluciona. ¿Qué quiere decir? Que necesitas un sistema con la matriz de aquí que sea mayor que todos los elementos del renglón y que la columna. O sea, cada elemento de la matriz de la diagonal superior, de la diagonal principal, tendrían que ser muy grandes para que haya una solución, ¿no? O sea, por ejemplo, si aquí le pongo un 10, si aquí le pongo un 9, si aquí le pongo un 23, y si aquí le pongo un 56, nos fijamos en los errores, ¿no? Los errores ya empiezan a bajar. Entonces, ese es un error y está bien hecho.
O sea, está bien hecho lo que tenían anteriormente, porque eso significa que ese tipo de sistemas no sirve para esto. Y eso es algo importantísimo, que ustedes vieran eso. Como les digo, tienen que saber cuándo sí funciona algo y cuándo no funciona. ¿Por qué? Porque les digo, ustedes van a ser los responsables. Entonces van a hacer con el ingeniero tanto, oiga, se fue la luz, típico. Bueno, le decía eso a mis alumnos de eléctrica, ¿no? Y ya como que se sonrojaban. Y les decía, bueno, sí es que, pues imagínense el montón de cosas cuando se va el agua, la luz, el teléfono, uy, ¿no? Práctica número 6. ¿Dónde estás acá? Ok. La práctica número 6 fue muy simple, realmente no les pedía mucho. En la práctica número 6, básicamente lo que les estaba pidiendo son las hojas de cálculo en el ejercicio 1 y en el ejercicio 2. Les pedía las hojas de cálculo donde usaran el método de potencias y el método de Krylov. Eso es todo lo que les pedí en la práctica 6. Realmente no les pedí mucho. Esto que me hicieron algunos, que me usaron los métodos de punto fijo y el método de Newton, yo les dije claramente que esto ya no era para ustedes. De hecho, dice ahí, análisis numérico. Claro que tampoco se los puse mal, pero sí tomen en cuenta eso. Tomen en cuenta instrucciones, vean el video de nuevo. Varios de ustedes se equivocaron en esta. Bueno, no es tanto en equivocarse, o sea, hicieron de más. Sí, de hecho se ve así. Claro que si nada más me hicieron, por ejemplo, lo último de realmente lo único que me interesaba es el método de Kirchhoff y el método de potencias. El método de Newton y el método de punto fijo multivariable, eso corresponde a una parte del programa de análisis numérico. Yo se los dejo, o sea, se los dejo nada más como cultura general. ¿Por qué? Porque puede ser que en tu área, sobre todo en mecatrónica, es posible que adelante vayas a ver sistemas de ecuaciones no lineales y que en el programa sí te lo cambiaron. Pero que digas, es que si hay un método numérico para arreglar eso. Claro que en ese caso tendrías que regresarte a tu libro y ver que sí está solucionado en hojas de cálculo. O sea, no viene en el programa para ustedes los de mecatrónica, pero sí está la posibilidad de que lo usen. Lo que pasa es que cambió el programa, cambió hace como 2 años. Entonces, si me entregaban las cosas de Newton y punto fijo, pues eso no corresponde a esta parte. Y que conste que yo les dije que ¿cómo se llama? Por ejemplo, algunas en este texto cambia en aplicaciones. En el experimento número 3, si el manual no usan el manual del último año, cambia esta cosa bastante, ¿no? En el último ejercicio, o sea, el 1 y el 2 era básicamente nada más que usaran las hojas de Excel para los métodos de potencias y el método de Krylov. Realmente ahí no había mucho que analizar. Lo que quería sobre todo es las hojas de cálculo. Si solamente me entregaban un Excel, no. Digo, un PDF, no. A mí lo que me interesaba ver es que hubieran usado las hojas de cálculo. En el experimento número 3, donde te dice que hagas una aplicación, de nuevo es una aplicación como esta. La acera de una calle se ve afectada por bla, 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 y sirve para esto. O que me dijeran, y eso se los valía a muchos, propiedad, ¿para qué sirven los vectores? Pues sirven para la matriz de rigidez y el vector de desplazamiento, son la parte, bla, 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 bla. Sistemas de control para la protección de estructuras. O sea, eso es lo que para mí es una aplicación, no la definición. Algunos de ustedes me definieron que era un vector propio y que los valores propios y los vectores propios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no me decían para qué sirve, en qué se usa. Y eso es importantísimo, tienen que saber para qué sirve cada cosa. ¿Sale?
Y sobre todo porque hay varias aplicaciones, entonces es importante que tú averigües para qué sirve. Por último, el caso de uso de la unidad número 3. Detalles básicos, por ejemplo, este caso. Me entregan el puro PDF. Yo estoy de acuerdo, hasta el final me ponen que usaron un programa para solucionarlo y todo. Pero yo quería ver la hoja de Excel con la solución. Sí, no nada más el puro programa, porque les pide las dos cosas, les pide el programa y les pide el problema. Que esto es muy interesante porque sí es muy útil. Te dice, claro que aquí te dice introducir la matriz en Excel, pero no te lo muestra dónde, no se ve. Y bueno, aquí también algo que le falta, bueno, es un problema como tal. O sea, un problema como tal es, tenemos un circuito con bueno, aquí sí viene, ¿no? Aquí viene este sistema de ecuaciones, pues es ¿cómo se llama? Ya es un problema, ¿no? Pero también, por favor, traten de entregarlo más claro. Por ejemplo, aquí está, este está mejor. Aquí en el problema, ¿sí? Aquí te pone un rollo, lo cual es muy bueno. Y aquí te dice, una compañía de gas y aceite, se sabe que este es un problema. A partir de eso dices, ok, la matriz de aquí va a ser esto. Luego de aquí te dice, estos es los valores. Cuando vas a la hoja de Excel y ves los valores, dices, no, pues sí es cierto. Si lo solucionaron, si aplicaron el método y si sea lo que sea. Aclarando, porque este es un detalle bien curioso. Cuando en las comprobaciones aquí te da por ejemplo, aquí 1 por 13, 68, 7 por 10 a la menos 13, imagínense, hay 12 ceros y luego hay un 1, 1, 3, 6, 8. No está mal, ¿eh? Lo que pasa es que tomen en cuenta los errores de redondeo y truncamiento. Entonces, el hecho de que la comprobación te dé un número por 10 a la menos 15, 10 a la menos 13, 10 a la menos 18, no es un error. O sea, no está mal el método. Lo que pasa es que simplemente, bueno, a ver, aclarando. Sí está mal en el sentido de que tiene un pequeño error, pero son errores inherentes, recuerden la primera unidad, son errores inherentes a usar computadora o calculadora. O sea, el hecho de que ustedes usen una calculadora o una computadora implica posibles errores. ¿Cuáles serían las únicas maneras? Posiblemente usando puras fracciones. Si usaras puras fracciones, igual no tendrías este tipo de error. Pero ahí sí tendrías que usar un software especial para decirle que el método lo haga con puras fracciones, no con números flotantes. Entonces, si te marca esto no es propiamente no se considera como un error. Aquí, por ejemplo, te da los mismos números, pero te dice que no hay errores. Te da los mismos números aquí y te dice que la comparación no está bien, todos son 100, como acá. Entonces, eso es lo que quería. Lo que quería era el planteamiento del problema, que es todo esto, luego ya el problema y luego la solución vista en una hoja de Excel. Muchos me pueden decir, bueno, pues ¿cuál es el problema de que a fuerza tenga que venir la hoja de Excel? Es que ahí se ve que realmente lo hicieron. O sea, está la evidencia tal cual. La pantalla, pues sí, pero en la pantalla el problema es que en la pantalla yo no puedo ver las fórmulas. En la pantalla no puedo ver cómo aplicaron las cosas. Entonces, por esa razón, aparte yo lo dije en el video. Yo lo dije en el video, cuando les encargué esto, les dije, por favor, siempre entreguen la hoja de Excel para los casos de uso. Todavía faltan los casos de uso de la unidad 4, 5 y 6. Así que por favor, no se les olvide que tienen que entregar eso. Ahora, de nuevo, un detalle importante. Muchas veces en los casos de uso me ponen un montón de la teoría de que el método de Gauss y el método de no sé qué, pero no me ponen esto. No me ponen un ejemplo de una compañía de gas o un circuito
o un... De hecho, en el caso de los de sistemas, pues la verdad también hay que felicitarlos. Hay algunos casos de ustedes en que intentan o crean un problema que sí tiene que ver con el área de computación, lo cual es muy bueno porque es cierto, también se utilizan obviamente en computación. Claro, no siempre se puede. A veces dices, pues ya ni modo, un problema de ingeniería química, un problema. De hecho, a mí me tocó con los compañeros de mecatrónica, que de repente me entregan problemas que tienen que ver con economía. Y me pongo a pensar y digo, pues sí es cierto también, ¿eh? Porque muchas veces pensamos en el ingeniero como que va a hacer cosas de electrónica, de programas y cosas por el estilo, pero no es cierto, ¿eh? Muchas veces como ingenieros pues también tenemos que manejar dinero. De hecho, por eso llevamos una materia de economía, por eso llevamos una materia de ingeniería económica o ingeniería financiera. De hecho, los empleadores, yo con los que he platicado, me han comentado que nos falta, nos falta conceptos, nos faltan cosas de economía, de contaduría también. O sea, te dice, es que deberían de entender un poco más sobre los balances, sobre los flujos de efectivo, sobre cosas por el estilo, y siendo ingenieros. Hay una cosa muy importante que también tienen que pensar como ingenieros. No siempre van a estar en producción, o sea, no siempre van a estar programando, no siempre van a estar en una línea de producción. Muchas veces varios de ustedes, por sus capacidades, llegan a ser jefes, gerentes y demás, y varios de mis amigos lo son, ¿eh? Entonces, un gerente tiene que ver más allá. Y de hecho, muchos de ellos por eso después estudian maestrías, las famosas MBA, que son maestrías en Business and Administration. ¿Sí? Maestrías en negocios y administración. ¿Por qué? Porque te tienes que convertir en un administrador. Entonces, eso es importante. Tienes que pensar más allá de, o sea, que incluso vas a resolver problemas que ya no son problemas técnicos, son problemas económicos. Entonces, por eso les permito que hagan problemas de ese tipo, porque en un momento dado también hay que tener una visión más amplia. Y como les dije, teniendo una visión más amplia, muchos de ustedes no nada más van a ser ingenieros en una empresa, van a tener sus propias empresas, esperamos, que haya las condiciones para ser emprendedores. Y también muchos de ustedes van a ser docentes. Entonces, es importante que si alguno de ustedes tiene la vocación o la intención de ser docente, que de una vez vaya pensando en cómo hacer para explicar. Si se explica a sí mismo, es muy posible que le pueda explicar a otros cómo se hacen las cosas y pues ciertos detalles que son los que tenemos los docentes. Sí, eso es importante. Entonces, lo dejamos aquí. Detenemos la grabación.